Siguiendo el curso para grados sextos y séptimos, primero de bachillerato, vamos a comprender los textos narrativos. Sí, y generalmente los textos narrativos nos vamos refiriendo hacia una forma de expresión literaria, es decir, de literatura. Y en este marco debemos comprender que los textos narrativos son los textos que son capaces de contarnos una historia. Y cuando hablamos de que nos cuentan una historia, es que estos textos tienen personajes y tienen lugares a través de esta historia. Pueden ser narraciones, recuerden, narrar es contar, ficticias, basadas en hechos reales o que tienen la capacidad de transportar al lector de un lugar a otro. ¿Qué elementos son los más importantes? Bueno, el elemento central son los personajes. Un texto narrativo, para que sea narrativo, tiene que tener personajes. Son los individuos que participan siempre de forma directa o de forma indirecta dentro de la historia. Son de los que nos están contando lo que está pasando. ¿Sí? Segunda instancia tenemos la trama, que es qué está pasando. ¿Sí? La historia, los conflictos, cómo se resuelven. Eso también es fundamental en el texto narrativo. Entonces tenemos personajes y tenemos una secuencia de eventos que esos personajes están viviendo. Por último tenemos el escenario o el cronotropo, ¿sí? Es decir, el tiempo y el lugar en donde se desarrolla la historia. Esto también es fundamental porque nos brinda un contexto. Y recuerden, el contexto es el lugar y tiempo específico que nos brinda la oportunidad de entender el entorno, ¿vale? Entonces, personajes, tiempo y espacio, o sea, el escenario y la trama, que es lo que está pasando, lo que nos están contando. Dentro de los tipos de texto tenemos tipos de narradores. Generalmente cuando dentro de los tipos de texto narrativos tenemos tipos de narradores. Entonces el primer narrador es el narrador omnisciente. Entendamos el narrador cuando nosotros abrimos un libro. Esas letras que salen ahí en los libros, siempre, obviamente los libros tienen letras, pero el que nos está contando la historia es el narrador. Y existen distintos tipos de narrador. Entonces, en primera instancia tenemos el narrador omnisciente, que este tipo conoce todos los personajes, todos los pensamientos y todas las acciones que pasan dentro de la historia y puede moverse libremente dentro de lo que están contando. Sí, o sea, el que escribió, el que nos está narrando la historia, ya conoce toda la historia, ya conoce lo que pasó, conoce los pensamientos de todos los personajes, y por eso puede moverse dentro de toda la historia. El número dos es el narrador protagonista. Esto es muy importante porque empiezan a cambiar las perspectivas. Entonces el narrador protagonista cuenta su historia desde su propia perspectiva y su propia experiencia. ¿Sí? Y eso como personaje principal. Entonces él empieza a contar cómo él ve todo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el narrador omnisciente? Que el narrador omnisciente no es ninguno de los personajes que están dentro del cuento o la novela, sino es uno que está externo, que actúa prácticamente como una clase de Dios porque ya conoce todo lo que está pasando. En cambio, el narrador protagonista sí es uno de esos personajes a los cuales les están pasando los eventos dentro de la novela o el cuento, ¿sí? Por eso ese narrador cuenta la historia desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia como personaje principal. Y la tercera es el narrador testigo, que es observa desde afuera sin tener acceso a los pensamientos internos. Generalmente los narradores testigos hacen parte de la misma novela, sin ser necesariamente el protagonista, pero la diferencia con el omnisciente es que ellos no tienen acceso a los pensamientos de los personajes, ¿sí? Es como si fueran otro personaje.
no tienen acceso a sus pensamientos. En cambio, el omnisciente sí saben qué están pensando, sí saben qué están sintiendo, sí saben cómo ven todo. Porque omnisciente es el que puede ver todo. Entonces tenemos las características de la narración. Principalmente el lenguaje, el estilo. ¿Sí? O sea, cuando utilizamos el estilo, o sea, cuando hacemos uso del lenguaje de una forma estilística, artística, estética, bueno, eso va generando una forma de un estilo en el que nosotros nos vamos a acostumbrar a leer a algunos autores o que nos van a leer a nosotros. En segunda instancia tenemos el ritmo, ¿sí? Uno cuando está escribiendo y el ritmo es la velocidad que se da a la hora de la narración, es decir, cuál es el flujo en el que se desarrollan todas las acciones, ¿sí? Es decir, si yo me como 20 hojas diciendo que caminé de una cuadra a otra, describiendo todo con detalles, tal vez es un ritmo un poco lento, pero eso también se puede sintetizar en una sola oración. La siguiente es el punto de vista, ¿sí? Desde qué perspectivas y qué perspectiva influyen en la participación de los eventos, ¿sí? Y otra, pero no menos importante, el tono, la actitud, el ánimo que transmite el narrador. Generalmente a veces es serio, a veces es triste, humorístico, nostálgico, ¿sí? El tono también es muy importante porque nos pueden estar contando la historia de un asesinato, pero si lo cuentan con un tono cómico, alguna risa se nos va a salir, cuando pues es un evento trágico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la estructura de un texto narrativo? Introducción o inicio, pueden llamarse de las dos formas. Ahí generalmente se presentan los personajes, el escenario y se da el conflicto inicial. El nudo, que es donde se desarrolla todo lo más fuerte de la historia, se plantean complicaciones, se demuestran conflictos, ¿sí? Y el desenlace es cuando se desenlaza, es decir, se resuelve el conflicto inicial y se da un cierre a la historia. Yo les pongo algunos ejemplos, las novelas, tal vez Cien años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, novelas muy importantes para la literatura. También tenemos narraciones breves como cuentos, ¿sí? Cenicienta, Pinocho son cuentos. Tenemos leyendas que son, generalmente se transmiten de forma oral, La Llorona, La Pata Sola, ¿sí? Todos esos hacen parte de los textos narrativos. Algunos textos periodísticos, algunas noticias pueden llegar a sonar como narrativos, ¿sí? Generalmente se utilizan dentro de una forma más objetiva y están dentro de la categoría del texto informativo, pero hay algunas que sí funcionan como texto narrativo, porque cumplen con tener los personajes, con situar una trama y con tener un tiempo y un lugar. Bueno, la importancia de la narración en nuestra vida. Bueno, pues en primera instancia nosotros nos comunicamos contando historias, contando anécdotas, siempre estamos hablando en textos narrativos, nuestros amigos se convierten en personajes, nosotros a veces nos convertimos en un narrador protagonista de nuestra propia vida, ¿sí? Intentamos conectar con las demás personas, con nuestros padres, ¿sí? Con nuestros familiares, etcétera, etcétera. Dentro del marco de la comunicación siempre vamos a utilizar textos narrativos para nosotros comunicarnos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a escribirlos o vamos a diseñarlos, sí es muy importante entender las perspectivas artísticas, tener como una forma, un estilo, ¿sí? Y siempre tener la parte estética del texto muy, muy presente. Bueno, el aprendizaje, las narraciones siempre van a transmitir conocimientos, van a transmitir alguna que otra lección y va posiblemente a ser una experiencia muy memorable para nosotros. Interesa muchas personas, digamos, yo consumo mucho texto narrativo en tanto entretenimiento, a veces canciones, las mismas novelas, los mismos cuentos, puede llegar a ser una fuente de diversión muy importante y de diversión y pues de placer estético. Entendamos algo estético como algo bonito, algo que se disfruta. Y bueno, ese es el texto narrativo.
Repitan este video las veces que lo tengan que repetir. Comprendo que a veces el tiempo es un poco corto. Y ya saben que en el aula virtual tendrán esta presentación para todos y todas ustedes. Hasta luego.